Antes de presentar a nuestros panelistas, pues me quiero presentar yo. Ya les dije que mi nombre es Camil y yo tuve la oportunidad de conocer a Lorenzo en primera instancia a través de Wadi, quien, gracias a Dios, también está en este panel. Wadi conoció a Lorenzo en Puerto Rico y ya les va a contar, pero él me hablaba mucho de Lorenzo porque eran grandes amigos, compartían la pasión por la física y a él le parecía que Lorenzo era un gran científico y un gran amigo sobre todo. Luego tuve la oportunidad de vivir con Lorenzo porque formaba parte de mi casa de Memores Domini. Yo estoy dentro del movimiento de comunión y liberación. Tengo una vocación de dedicación a Cristo que se llama Memores Domini y él era de alguna manera responsable de nuestra casa. Y ahí lo pude conocer profundamente y fue para mí un gran padre. Llevo días pensando qué puedo decir en esta breve introducción y creo que la cosa más fascinante de Lorenzo era que te hacía reír muchísimo, ¿no? Pero lo fascinante de lo chistoso e inteligente que era es que en esta risa, mientras reías, quemabas 2000 años de historia y quedabas frente a Cristo como si Cristo estuviese presente ahora mismo. O sea, en este reír se quemaba el tiempo y hacía Cristo contemporáneo, que es lo que todos necesitamos y lo que todos queremos. Entonces, este es el personaje que nosotros estamos apasionados porque todos puedan conocer mejor. Así que con eso paso a nuestro primer panelista, que sería Wadi, y Wadi nos va a contar cómo conoció a Lorenzo y pues alguna historia que quiera compartir con nosotros sobre su amistad. Bien. Buenas tardes a todos. Yo conocí a Lorenzo muy probablemente en el 98, tal vez en el 99, inicio, no estoy seguro del año, pero pienso que fue en 1998. Él estaba en casa de los Memorial Domini, Puerto Rico. Recuerdo que estaba sentado del lado, si uno entraba a la casa por la entrada normal, pues estaría sentado al lado derecho de la mesa. Pero es una persona fabulosa, ¿no? Desde el principio. Una persona increíblemente muy sentimental también, muy tierno. Y nos hicimos amigos, o sea, como que hubo una preferencia por mi persona que de alguna manera yo pienso que es providencial, ¿no? Fue providencial porque un poquito yo necesitaba ser preferido y llegó esa preferencia de manera gratuita. Entonces, también era una persona súper inteligente, era astrofísico, era lo que yo estaba estudiando en ese momento, estaba estudiando física, qué sé yo, y era sacerdote, o sea, era fascinante, ¿no? Entonces, pero yo realmente, como no tengo tanto tiempo, pues pensé decir unas pocas cosas, ¿no? Primero, la ternura. Tengo este boleto de avión que en una ocasión pues lo llevé al aeropuerto porque él quería que yo lo llevara y pues dijo, contra, qué poquito tiempo tenemos. Entonces le dijo al guardia, esto fue antes de septiembre 11, ¿no? Le dijo al guardia que necesitaba que yo entrara porque para ayudarlo, porque él estaba viejito y qué sé yo. Así que me dieron este pase y yo pude entrar y llegar con él hasta el final y nos quedamos allí todo para 10 minutos más porque es que ya posiblemente íbamos tarde, o sea, porque siempre... o sea, era una persona muy tierna, pero... o en esta carta donde él dice, Wadi,
Nunca me olvido de ti. No sé por qué ni me pregunto más. Hasta de vez en cuando te encomiendo al Señor así de pronto. O sea, es una cosa así, te quería, o sea, y era así con mucha gente. O sea, yo me daba cuenta porque la gente, todos lo buscaban, especialmente los jóvenes, y lo buscaban porque a todos los quería así. O sea, era una cosa impresionante, impresionante. Porque era una persona de un calibre intelectual brutal. Y después tuve la oportunidad de estar haciendo una maestría y vi gente de calibre intelectual muy impresionante también, pero no eran así como él. O sea, él era inteligente, tierno, o sea, era como todo corazón y toda inteligencia. Era fascinante. Sin embargo, me acuerdo que estábamos en Fajardo, una actividad que Fabricio, uno de los Memores Domini, acá se inventó sobre educación. Entonces, invitamos a Albacete y esa actividad me gustó un montón, sinceramente. Estábamos allí en Fajardo y en qué sé yo, y siempre se me había antojado de que Lorenzo, de alguna manera, era como distante al movimiento, que era la realidad eclesial que habíamos encontrado, como que lo miraba de lejos. Y yo no sabía, efectivamente era así, porque casi no es que llevaba mucho tiempo él tampoco en el movimiento, cosa que yo no sabía, una percepción que tuve desde el inicio. Y me acuerdo que él me dice, nos sentamos, vamos a hablar, qué sé yo, estábamos en el último piso, mirando hacia, no me acuerdo qué isla era, si Vieques o qué sé yo, y me dice, te veo cambiado. Y yo le digo, tú también. ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces me cuenta esta historia que después él contaba en conferencias, en retiros, en todo, de que después de que lo habían sacado de la Universidad Católica, él estaba muy triste, ¿no? Y entonces que ciertas personas de este movimiento lo habían acogido. Y entonces que se encontraba un día en el avión preguntándose, queriendo mirar por la ventana a ver cuáles eran, si podía ver las casas de estos amigos. Entonces, tengo una carta donde él dice lo siguiente, que ejemplifica esto, o sintetiza esto último con lo que quiero terminar. Lo que te contó K, que es Camil, porque yo le decía K, entonces él como que copió esa cosa en esta carta. Lo que te contó K fue mi comentario sobre la línea de Giussani. Se podría reconocer a Cristo como la consistencia de todo lo que existe, como el centro del cosmos y de la historia, y se podría construir una bella teología sobre esta afirmación. Pero antes que todo, Cristo ha sido un pedazo de sangre. O sea, abre un paréntesis, porque en inglés es más impactante, dice lump of blood, en el seno de María. Yo lo conocía como el centro de mi teología, pero a través de Giussani lo conocí como acontecimiento. De eso se trata todo. Es lo más simple y lo menos que se comprende. Hay que pasar de Cristo inspiración a acontecimiento de Cristo método, a través del cual cambia nuestra humanidad. Entonces, se me ocurren mil cosas, pero como que quería hacer este pequeño recorrido. Gracias, Wadi. Sí, una cosa que era como impactante inmediatamente a flor de piel de Lorenzo era que era clarísimo que la obsesión de su vida era la encarnación, que estaba constantemente tratando de entender en el ahora, en el instante de ahora, cómo la encarnación estaba cambiando la realidad, ¿no? Cómo cambiaba el piso, cómo cambiaba la mesa, cómo cambiaba todo.
Y es una cosa que uno percibía inmediatamente. Le quiero hacer la misma pregunta a Santiago, entonces, que cómo conoció a Lorenzo y pues que nos cuente algo de cómo era su amistad. Bueno, saludos a todos, gracias por la invitación. Es verdaderamente un honor hablar sobre el Monseñor para mí. Y fue un placer también recordar lo que fue mi amistad con él. Estaba buscando una anécdota que como que resumiera todo lo que él significaba para mí. Y fue, la anécdota que me recuerdo fue el día que lo conocí. Y fue en octubre de 2003, que yo era mi primer año de universidad y como que estaba buscando un guía, verdaderamente. Y le había escrito cartas yo estaba estudiando filosofía y letras, y le escribía cartas a profesores de otras partes, y me iba a muchas charlas. Y a través de algunos contactos me di cuenta, me contaron que venía este profesor puertorriqueño a hablar en una universidad cerca de la mía, en Kansas, en Lawrence, Kansas, que es la universidad estatal. Y yo vi por Amazon su libro, que había salido hace poco, de hecho, y él venía a como que presentar este libro y presentar el de El sentido religioso de Giussani, que también hacía poco que se había traducido al inglés. Y yo vi su foto en Amazon y me parecía así como una persona muy seria. Y yo vi que decía que tenía un experto en física, en ciencias físicas y en teología. Y yo pensaba, bueno, esto va a ser una charla muy densa, teológica, sobre la ciencia y la religión. Y eso es lo que yo quería, verdaderamente. Porque yo me pensaba un gran intelectual. Y me fui a la charla y en el sótano del Centro Católico de la Universidad de Kansas. Y era completamente otra cosa, era una serie de chistes, eran provocaciones. Él comenzó a comer la pizza durante su charla y era un hombre brillante, teológicamente, filosóficamente, lo que quieras. Las cosas que decían como que hacían chispa en el aire, increíble, todavía me acuerdo como había hablado ese día. Y una cosa que dijo me impactó mucho, que era un poco escandalosa lo que dijo. Él dijo, ustedes nunca piensan que si se mueren se van al cielo y tienen la visión beatífica. Nunca tienen miedo que eso se va a poner aburrido y quieren mirar de un lado al otro. Y yo dije, wow, ¿cómo va a decir eso? Y después de su charla, cuando estábamos así hablando, nos hacíamos firmar los libros y eso, yo le dije a él, le dije, la verdad es que yo a veces tengo miedo de pensar en el cielo, porque tengo miedo que va a ser y que como que me molesta mucho en la mente, no entra. Y él me dijo, no, eso es bueno, porque ahora estás como dando un paso a entender más lo profundo que es el misterio, que es algo, tu corazón te lleva a querer el misterio, pero es hasta más grande que vos puedes percibir. Y yo dije, ah, bueno. Y después dijo, comprar mi libro. Entonces compré su libro y me firmó y me dejó su email y puso con indulgencias plenarias por tus muchos pecados. Y ahí comenzó mi amistad con Albacete, que nunca viví en la misma ciudad con él, pero fue todo por teléfono y por email. Y fue para mí como el guía que buscaba, el maestro, pero verdaderamente un padre, en el sentido más profundo de la palabra. Y sí, mi vida nunca fue la misma después de conocer a Albacete. Y eso es todo por ahora. Gracias, Santi. Le pido a Begoña entonces que nos cuente. Bueno, yo soy Begoña. Ok. Si tengo que hablar de Albacete, no me puedo resistir a contaros una anécdota que es lo que yo siempre cuento cuando hablo de Lorenzo. Bueno, la primera cosa es que a mí me dijo que no le tenía que llamar Albacete ni monseñor, que le podía llamar Lorenzo. Entonces me sentía súper, absolutamente súper especial porque yo le podía llamar Lorenzo. Entonces, una cosa que él contaba siempre, que es que yo, es lo primero que cuento siempre, es que él tuvo una cena con Castro, el presidente de Cuba.
No sé si la sabéis, pero es que es genial. Entonces, es para explicar quién era Lorenzo. Entonces, él estaba cenando con Castro y entonces de pronto le dijo Castro, Monseñor, me han dicho que usted es un gurú del Evangelio. Y entonces él le respondió, bueno, le dijo, le quería hacer una pregunta. ¿Cuál es el pez que Cristo multiplicó cuando en el Mar Muerto? Entonces Lorenzo dice que dijo, si le respondo de coña, o sea, riéndome, a lo mejor se pone todo serio y luego tengo un problema. O si le respondo serio, me dice, hombre, por favor, monseñor, que le estoy haciendo una broma. Entonces, como no sabía cómo responder, le dijo, presidente, se sabe que el pez que multiplicó fue la merluza. Y entonces Castro le dijo, pero monseñor, en el Mar Muerto no había merluzas. Y él le respondió, es que ese fue el milagro que hizo las merluzas. Entonces, esto es lo que yo cuento siempre para explicar quién era Lorenzo. O sea, era un auténtico genio, una capacidad de relación que era absolutamente increíble. O sea, era un genio del humano. Y de hecho, la cosa más impresionante es que, o sea, a mí lo que más me fascinaba, yo con él he tenido peloteras, no os podéis ni imaginar, pero bueno, la cosa que más me fascinaba era que te trataba como de tú a tú, no te trataba como del gurú, sino te trataba del tú a tú y sobre todo tenía necesidad de ti. O sea, es alucinante que cuando, por ejemplo, ha hablado tanto Wadi como ha hablado tanto Santiago, o sea, él se relacionaba contigo porque él necesitaba, o sea, era un hombre necesitado. Esta es una cosa que es increíble pensar en un hombre que era così potente, così inteligente, o sea, tan inteligente, perdonar, es que vivo en Italia, entonces tengo un caos de lenguas que te mueres. Entonces, era un hombre tan impresionantemente inteligente y con una capacidad que podía hacer lo que le daba la gana y se relacionaba con cualquiera necesitando. O sea, todos les miraba con dignidad. O sea, no había ninguno que era de segunda categoría o que no le podía dar nada. O sea, él se hacía amigo de las piedras, pero no porque fueron relaciones públicas, sino porque era un hombre herido, era un hombre necesitado. Hablaba siempre no sé si Manuel está entre nosotros, pero vamos, su hermano era, vamos, o sea, era lo más. Me explico, o sea, su hermano, por Dios. O sea, quiero decir, o sea, era, y estaba como unas maracas Lorenzo, vamos a ver, todos dirán, estará en el cielo, absolutamente emocionado y contento, pero estaba como unas putas maracas, o sea, o sea, hacía todo lo políticamente incorrecto, o sea, era la persona más libre que he visto en el planeta. Me explico, yo le he conocido cuando yo soy del grupo adulto, soy Memores Domini, entonces estuve en Nueva York un par de meses, o 5 semanas, y es que además, entonces me pidieron que si podía ir con él a Filadelfia a presentar un libro, o sea, no os quiero ni contar lo que fue aquel viaje, que iba fumando y en medio de los 4 carriles para el coche y está fumando y se le cae el cigarrillo en la camisa y me dice, por favor, ábrame la camisa que me está quemando los pelillos. ¿Me puede, por favor, abrir la camisa? Y yo, perdona, Lorenzo, es que yo no estoy habituada a hacer esto, ¿me explico? O sea, como nos pilla la policía, lo flipamos, ¿me explico? O sea, yo aquí del grupo adulto abriéndote al cura la camisa en medio de la carretera para quitarle el cigarrillo. Yo estaba diciendo, bueno, de verdad. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, de ese viaje a la vuelta, me puso todas las canciones de amor de Miguel, de un cantante mexicano, ¿sabes? De Luis Miguel, porque tenía una nostalgia que se moría y venía de haber presentado un libro en Pensilvania que era flipante. No sé si te acuerdas, Oliveta, que yo le acompañé porque necesitaba a alguien y como yo estaba allí, estaba estudiando, dije, bueno, pues yo voy contigo. Entonces me dijo, sí, pero si usted viene conmigo me tiene que hacer tortilla de patata. O sea, era tan humano, o sea, todo era humano, todo era tan carnal, tan cercano, tan, no sé. Es alucinante porque a mí, yo os lo digo, era un hombre, era extremadamente dependiente. Cuando él ha venido en España, tenías que acompañarle, vamos, no le acompañabas al baño de milagro, pero tenías que acompañarle a todo, pero no porque él no, o sea, era porque él realmente te necesitaba. O sea, y luego la cosa más fascinante además era, yo me acuerdo, una de las cosas que siempre me acuerdo de él, una vez que a lo mejor yo le hablaría diciéndole pues que estaba mal o que me sentía triste o que yo qué sé, la típica movida de uy, no veo nada. Pues me acuerdo que me dijo, qué bien que no veas nada, qué bien que estés así, porque si no, te vendrías arriba, estarías encantada de haberte conocido. O sea, qué bien, porque así estás esperando a que venga el Señor. Luego, por ejemplo, yo yo he estado 10 años en China y me acuerdo que me llamaba
me llamaba, o sea, me llamaba por teléfono y me preguntaba, ¿qué estás comiendo? O sea, ¿me entiendes? O sea, pasaba por eso, o sea, es de esas relaciones donde es tan, o sea, o sea, es tan carnal el misterio que pasa por qué estás comiendo ahora. Oye, ¿y cómo va por ahí en China? ¿No? Eh, yo no, fíjate, no llegaría ni a decirte, o sea, no sé quién ha dicho, creo que ha sido Wadi, que ha dicho que con él te sentías preferido. Sinceramente, yo te digo, no sé si es que me prefería o no, o a quién prefería, pero es que no hay nadie que no se sintiera preferido con él. O sea, no hay nadie que tuviera relación con él y parece que es que todos, y cuando todos se sienten preferidos y ninguno está en competición, que eso es rarísimo, es Cristo, porque es el único donde tú te sientes en tu lugar y te sientes, vamos, lo más con él. O sea, te sentías totalmente, luego es que era muy divertido. O sea, cuando en Nueva York íbamos ¿te acuerdas, Oliveta, cuando íbamos a la misa de los domingos a la parroquia latinoamericana? Y es que él se moría de la risa de hacer la misa, con todos cantando, todos bailando, todos allí, para allá y para acá, o sea, más caos había, o sea, más todo era políticamente incorrecto, más lo disfrutaba. O sea, más era, o sea, yo me acuerdo que cuando me contaba que iba a ver a Yusani y que todo el mundo iba a ver a Yusani y que todo el mundo le llevaba, hola, don Yusani, te he traído el mejor vino que había en mi tierra, el cual nadie lo ha bebido durante 6 siglos, pero yo te lo traigo a ti porque tal. Y luego venía otro, te he traído esta pieza del Evangelio nueva que han descubierto. Y el otro, te he traído tal. Y de pronto él va y le lleva, hola, don Yusani, yo te traigo un Elvis Presley de los que se ponen en el coche y cuando vas conduciendo, el Elvis Presley va haciendo así, ¿me entiendes? O sea, y Yusani se moría de la risa, se moría de la risa, o sea, sí, o sea, era él, o sea, era totalmente él. Con esta capacidad de todo, o sea, se hizo amigo de Giovanni Paolo II, o sea, de Juan Pablo II, o sea, todo el mundo pues igual, y él era totalmente irrespetuoso, pero con ese charming que es que era irresistible. O sea, era un hombre totalmente irresistible. Yo es que lo diría así, o sea, era una capacidad de todo, de todo. Bueno, eso es lo que me viene de deciros, la verdad. Gracias, gracias, Begoña. Me parece que todavía no tenemos preguntas, entonces les recuerdo que las preguntas con Steven Sánchez, y pues si quieren también contar algo también. Mientras, Begoña, me acabas de acordar que yo le hacía de chofer en los 4 años que estuve en New York, yo le hacía de chofer para esa misa, que era una comunidad puertorriqueña y dominicana, entonces era como su lugar favorito. Y entonces me pasó que una vez lo estaba llevando a la misa en Cuaresma, donde el evangelio es la resurrección de Lázaro. Entonces en el carro él me decía, pero ¿estás lista para que Lázaro resucite? Y pues yo, como sabía que era el evangelio, decía sí, como sí, yo sé que Lázaro va a resucitar hoy, ok. Y él me decía, no, tú no estás lista, tú vas a ver a Lázaro resucitar hoy. Y yo, sí. Entonces, nada, llegamos a la iglesia, lo ayudé a vestirse como siempre y no me percaté que las señoras usuales que estaban allí siempre con él y saludándolo, estaban vestidas como de forma muy extraña. Entonces yo lo ayudo, me voy, me siento y cuando sale a empezar la misa, me miraba y me decía como así, como que tú no estás listo. Cuando de repente llega la parte del evangelio y él se sienta en lugar de ir a leer el evangelio. Entonces yo me preocupé porque era ya un momento que no veía bien. Yo pensé que era que le había pedido el diácono que leyera el evangelio. O sea, dije como, no, algo le pasa. Y él estaba ya sentado y me hacía así. Y resulta que empiezan a dramatizar ese evangelio. Y de repente, en un acento dominicano muy simpático, sale el Jesucristo morenito y dice, Lázaro, resucita. Y que sale Lázaro de debajo del altar,
que llevaba todo ese rato escondido debajo del altar. Y yo me iba a morir de la risa. Y él me miraba como, te lo dije que no estabas lista para ver a Lázaro resucitar. Luego en el carro, cuando regresamos, yo le pregunté que si eso se podía hacer. O sea, yo soy de Puerto Rico y estamos súper locos, pero como ni yo había visto pues una dramatización de Evangelio. Y él me respondió como tú dices, él era así, o sea, todo lo que sirva. Él me dijo como, bueno, pues digamos que no es ortodoxo, pero yo te aseguro que las personas de esta comunidad, de esta parroquia, entienden que Lázaro resucitó. Entonces, si sirve para eso, pues está bien. Pero esas misas tenían las homilías más bellas. Esas homilías eran increíbles. Ahí se notaba, y él se sabía todos los nombres de esas personas, los nombres de los hijos de esas mujeres, todo. Él amaba esa comunidad, era suya, era como un pedacito suyo. Can I say something about this? ¿Quieres que traduzca? Thank you, yes. Okay. Because, can I speak? Sí. Yeah, because you know how disorganized he was. He never wrote anything like before. If anything, he would write something after the event. So he would get to the event totally unprepared. I'm sorry. Déjame que traduzco. Todos sabemos lo desorganizado que era él. Él casi nunca lograba escribir antes de dar una conferencia y era muy desorganizado. Continúa. And so he would never write anything before with a little bit of a time, before. Así que no escribía nada antes de tiempo, ni siquiera un poco antes de tiempo. Except for the homily of this mass. Excepto por la homilía de esta misa que era todos los domingos. Yeah, he would arrive at the church with at least a little piece of paper with a few notes, but at least that. Sometimes he was even almost reading because he had prepared it. Llegaba a la iglesia al menos con algunas notas como un orden de ideas apuntadas en un papel y frecuentemente con algo escrito que a veces incluso hasta leía. And one more thing about this, because una cosa más sobre esto. It's very moving to me always when I think about one day while I was driving him there, he told me. So, una vez, una cosa que me conmovió mucho, una vez que yo lo estaba llevando a esta misa, me dijo. There are, you know that I talk in important places, I give important conferences. Tú sabes que yo hablo en lugares importantes, hago conferencias importantes, digo cosas importantes. But there are only two things that are really important for myself. Pero hay solo dos lugares que son realmente importantes para mí mismo. And one is the weekly meeting of the house. Y una es el encuentro semanal que tenemos en la casa, que es parte de la rutina de ser Memores Domini, y él participaba de nuestro encuentro en la casa de Nueva York. And the other is this mass on Sundays. Y la otra es esta misa de los domingos, la misa en español. Yeah. Camilo Viada, tenemos una pregunta de Iberis Blanco. Iberis, te voy a abrir el chat.
Ok, hola, saludos. Pues es la pregunta para Wadi. Quería saber cómo él vive ahora la preferencia. O sea, compartiéndonos que el primer momento de preferencia nos has dicho tu primer momento de preferencia, pero hoy día, ya que no está Albacete, ¿cómo vives tu preferencia, la preferencia? Bueno, pero esa es una bellísima pregunta. No leo otra carta, ¿verdad? Porque pero hay una carta donde yo le estoy diciendo que sí, ya no me acuerdo qué edad yo tenía. Tendría 19, 20 años. Le estoy diciendo que esta muchacha pues se había hecho novia mía. Ella es Memories Domini ahora, así que ya no es mi novia, ¿no? Ni nos casamos ni nada. Pero me acuerdo que él me decía, es un regalo, cuídala. Entonces, lo estaba pensando, esta cosa de la preferencia, justo antes de conectarme, porque primera cosa, por el hecho de haber sido preferido, yo no he sido solamente preferido por Lorenzo, yo he sido, o sea, la manera en que he sido educado es para darme cuenta de que todo es un regalo. Entonces yo me he sentido preferido tantas veces. ¿Cuál es la tentación siempre? De quedarse frente al signo, que ciertas personas son para uno. Sin embargo, yo tengo que reconocer que yo he sido preferido muchas veces. Eso es lo primero. Lo segundo, si yo he sido preferido de esta manera tan gratuita, yo tengo que preferir. O sea, cuando a mí alguien me busca, uno muchas veces dice no. Pero lo estaba pensando hace 20 minutos, o sea, un poco más, ¿verdad? Porque ya llevamos 40 minutos aquí, pero lo estaba pensando, o sea, yo no puedo no abrir las puertas de mi casa a alguien, porque a mí me abrieron las puertas no solamente de casas, sino pues, él también te llamaba, o sea, ahorita estaba viendo todas las cartas, ¿no? Porque tenía que escoger, porque ya yo había dicho que iba a hablar de algunas cartas y honestamente yo heredé un poco de esa organización total y todo esto yo lo busqué hace 56 minutos, o sea, pero casi todas las cartas empiezan, me haces mucha falta. Entonces, si uno es preferido así, ¿cómo es posible que él quisiera a tanta gente? Primero, porque se tenía que haber sentido preferido él también. Entonces, son dos cosas. Primero, que yo me doy cuenta que soy preferido muchas veces. Y segundo, que tengo que abrir las puertas de mi vida, ¿no? A todo el que yo pueda. Entonces, ¿qué significa esto sintéticamente? Si lo que él decía era verdad, y este pedazo de sangre verdaderamente ha acontecido en la historia, o sea, si de verdad hay alguna forma de ver que Jesucristo era Dios, y si Él es el que regala, y si Él es tan bueno como Lorenzo decía que es, entonces Él seguirá regalando. Pero uno tiene que atreverse a esperar que sea así. Y cuando acontezca, decirlo para adelante. A mí no me gusta participar en este tipo de actividades porque a mí no me gusta participar en casi nada.
pero si lo hago es por eso. O sea, es mi manera de decir sí. Eso es lo que quiero decir. Entonces, la preferencia, pues, creo que nunca ha parado, así que soy un tipo con suerte. Pero yo creo que a través de mi suerte, mi suerte es la de muchos. Y entonces, el sí nuestro es lo que se pone en juego, verdaderamente. Gracias, Wadi. Me parece que la pregunta está muy interesante, entonces me gustaría también que Begoña y Santi, como nos contarán cómo ven esa continuación de la relación con Lorenzo. Y también sobre algunos comentarios que hizo Wadi, les recomiendo, si saben inglés, el video del documental, la exhibición al final, dicho por el mismo Lorenzo. Él cuenta como lo que es para él ser hijo y es muy bello. Y creo que como también responde un poco lo similar a lo que estaba diciendo Wadi. Entonces no sé quién quiere ir primero, si Santiago o Begoña. Santiago, gracias. ¿Se me escucha? Sí. Sí, acerca de la cuestión de la preferencia, algo que ahora que estoy más viejo me doy cuenta es que personas que llegan a la altura de prestigio e inteligencia de que también tenía el Monseñor, no eran tan libres, no suelen ser tan libres como el Monseñor. Y como que él tenía una humildad que le dejaba abrirse a cualquier amistad, abrirse a todas personas, sean importantes o no. Porque él lo que buscaba era Cristo, y él sabía que Cristo venía en la forma de, no sé, de Wadi, de un paraguayo en Kansas, de cualquier persona. Y también, pero lo que no sé si se sabe, es que Albacete en los años 2000 y en los años 90 y 2000, por casualidad, por alguna ironía, algún chiste, él entró como en el círculo intelectual de Nueva York. Y andaba con gente muy importante por un tiempo, le invitaban a su fiesta y eso. Él me dijo una vez, sí, yo estuve en una fiesta con Susan Sontag. Susan Sontag era como una escritora famosísima en los Estados Unidos, de renombre muy famosa. Y yo le dije, ¿qué estabas haciendo en una fiesta con Susan Sontag? Y dijo, sí, estuvimos haciendo chistes. ¿Cómo me gustaría haber estado ahí con eso? Pero a él no le importaba tanto el prestigio de la gente, como que él buscaba algo más puro, más real. No era pretencioso. Y él no me dijo, no compartió esa historia como para decir, mira lo importante que yo soy. Me compartió la historia como para decirme, mira qué simpático, terminé en una fiesta con Susan Sontag. Y sí, y también, eso pienso a veces que es lo que más extraño del Monseñor, es ese sentido de libertad, que uno, como, él está tan libre que vos en su alrededor como podés como que tocar su libertad y su caridad con las personas en su alrededor. Y cómo mantengo mi amistad con el Monseñor, no sé, le hablo a veces, y a veces tengo miedo de lo que me va a decir. Ahora que él tiene más poderes que antes, ¿quién sabe lo que va a hacer? Gracias, Santiago. Begoña. Yo hablo muchísimo con él y me río muchísimo. Le digo, cuando hay algo así, me río muchísimo. Pero esto la verdad es que lo hago muchísimo también con Jesús, o sea, con el Señor lo hago muchísimo. O sea, yo soy muy poco de oración, me aburre la oración enormemente. Ponerme a rezar, veo que por ahí hay un cura, perdóname si digo algo políticamente incorrecto, pero me aburre, o sea, el monotonismo. Entonces, muchas veces yo rezo hablando, o sea, le hablo muchísimo al Señor y las circunstancias normales, estoy aquí, digo, mira, tú. Entonces, eso lo hago muchísimo con el Señor y con Albacete lo hago muchísimo. Cuando hay algo que me río, hay muchas veces que solamente de pensar que él pudiera ver esa escena, me parto. Eso como que siga la relación con él, ¿no? Pero
quisiera decir por lo que dice de la preferencia, quién es esta chica tan guapa que no se la ve, Ibelis se llama. ¿Cómo sigues la preferencia cómo sigue siendo la experiencia de la preferencia cuando, por ejemplo, pues ya no está la persona que te prefería en ese momento? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo lo que me he dado cuenta es que es muy, muy necesario que nosotros, cuando nos sentimos preferidos, te preguntes qué permite al otro amarte así, o quién es que te ama así cuando te está amando esa persona. ¿Y por qué? Porque si tú haces la experiencia de preferencia con una persona, la primera cosa que te sorprende es que es inmerecido. ¿Cómo es posible que te sientes mirado y te sientes tan importante para esa persona? Y ahí te das cuenta que hay algo divino. Te das cuenta que misteriosamente, pero de modo muy concreto, yo soy muy poco espiritual, pero te das cuenta que la preferencia no es otra cosa que el Señor, yo me lo pienso así, el Señor que está en el cielo y que no sabe cómo hacer para llegar a ti, porque se muere de amor, porque le pareces lo mejor que existe en el planeta Tierra, se muere de amor y quiere llegar a ti, y quiere tocarte, y quiere que le oigas, y quiere que le mires. Y dice, ¿cómo hago para llegar a esta pobre tica que está como unas auténticas maracas ella también? Entonces, ¿qué hace? Manda a una persona, a través de una persona, él entra y te toca, o sea, es como el misterio, el Señor que entra dentro de la historia a través de una carne para llegar a ti y para abrazarte. Si tú no llegas como a identificar que es aquel que detrás de esa preferencia que tú sientes con una carne, en el fondo es Cristo, que te ha pensado así, que te ha querido así y que está en el cielo pensando cómo hacer llegar para hacerte feliz, que es la única cosa que quiere, es que estés contenta, que estés feliz, que te goces de la vida, que te goces de que estás aquí, de que no pase un día en que no sientas como Él se muere por ti. Es imposible, o sea, si tú empiezas a hacer esa experiencia y a reconocer que detrás de toda esa gente que te mira así es Él, eso lo empiezas a reconocer en el resto, llegando a la cosa más increíblemente imposible, que es divino, que llegues incluso a una situación que es dura o difícil, o incluso con un enemigo, y sentir que es la misma preferencia que la que Albacete tenía por ti, porque entiendes que el origen de esa realidad es el mismo origen de lo que tú tienes ahora adelante. Eso es importantísimo, porque eso es lo que te hace realmente que Albacete continúe presente y no sea una cosa de un tipo que era genial, que era súper divertido, que era súper out of the box, con lo cual todo el mundo nos gusta estar con gente divertida, no somos imbéciles, a todos nos encanta estar con gente inteligente, divertida y que te hace sentirte que eres lo más. Perdón, Camilo. Gracias Begoña, pero ya se nos agotó el tiempo lamentablemente. Entonces, para cerrar, yo pues quería también decir que para mí la preferencia continúa, o sea, no hay una sola cosa que yo le he pedido que no me ha concedido de manera muy chistosa para que yo sepa que es él quien está intercediendo por mí. Pero sobre todo con Lorenzo, yo aprendí que él deseaba todas las cosas del mundo, pero prefería a Cristo por encima de todas las cosas. Y él me dejó esta marca, o sea, él me dejó esta marca de saber que también Cristo desea ser preferido como nosotros deseamos ser preferidos y que está ahí esperando que lo miremos. Y yo así es como aprendí a vivir la preferencia, ¿no? Como a mirar a quien me está buscando. Les agradezco a todos por haber compartido este momento con nosotros. Pues como saben, estos encuentros los estamos haciendo porque tenemos el documental, la exhibición sobre Albacete, que en este momento pues solamente está disponible en inglés, así que invito a todos los que saben inglés a verlo, está muy bello. Pero también en el foro de Albacete estamos trabajando para tenerlo disponible con subtítulos en español lo más pronto que podamos. Entonces les estaremos avisando. También junto con este fin de semana de New York Encounter, está ahí mostrando Santi que tenemos el libro que también acaba de salir que se llama La relevancia de las estrellas, y ese también solamente está disponible en inglés. En español tenemos disponible el primer libro que enseñó Santiago, que es Dios en el Ritz,
y ese sí está disponible en español. Si alguien está interesado me puede escribir. Y pues estamos tratando de sacar la mayor cantidad de material que podamos que también esté disponible en español. Entonces, si alguien quiere participar de alguna manera, que piense que puede contribuir o cooperar a nuestro trabajo en el foro, pues están invitados.